Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer participar de este quinto congreso de CENTAC y más de poder moderar esta mesa en esta jornada de hoy. Junto a mí me acompañan don Fernando Machicado. Él es responsable de edificación y accesibilidad de la Dirección de Normalización de AENOR. Fernando es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en gestión de la edificación, rehabilitación y control técnico por el CSA, y es una de las personas que más ha trabajado y desarrollado desde el punto de vista de la normalización el proyecto de la EN 301-549, que hoy será uno de los puntos de debate en esta jornada. Además, también estamos acompañados por don Loic Martínez, procedente de la universidad, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador del grupo del CETICO. Loic investiga en accesibilidad desde el año 1995. Participa en proyectos relacionados con el desarrollo y también nos dará su enfoque más práctico sobre el mismo desarrollo normativo de la actual norma, la que vamos a debatir a lo largo de la tarde. Por último, Charles McCarthy procede de normalización web de Yandex. Vais a descubrir todo un mundo de accesos y de portales. Él está trabajando habitualmente con la accesibilidad para HTML5 en el portal Yandex, concretamente. En esta mesa hablaremos de la incorporación de herramientas como el HTML5 o de nuevas normas como la europea EN 301-549, como he anunciado inicialmente. Desarrolladores, fabricantes, responsables de compras, entre otros, todos ellos convergen hacia una mayor accesibilidad en todos los ámbitos y en todos los sectores. Durante las jornadas que hemos estado desarrollando, las mesas y los debates a lo largo de estos 2 días, hemos ido viendo distintos enfoques y usabilidades y accesibilidades y orientaciones a los usuarios, fundamentalmente, de todo este tipo de tecnologías y oportunidades que la sociedad, de una manera integral y conjunta, merece. Para dar pie y para empezar con la sesión, me gustaría empezar con don Fernando Machicado, que nos contara, cuál es, desde el punto de vista de la normalización, porque la estandarización, la normalización, cuando aparece una nueva normativa, lo primero que hay que hacer es construirla y organizarla. Y desde el punto de vista de la normalización, me gustaría que Fernando nos adentrara a cómo se ha producido y cómo es el funcionamiento para tener claro cuál es el tiempo y los nuevos desarrollos y los futuribles. Fernando, por favor. Pues esta mañana aquí en el Congreso de CENTAC se estaba hablando en algunas mesas de que había necesario establecer sinergias entre empresas, crear foros de diálogo, que hubiera diálogo entre empresas, usuarios y administración. Pues todo eso es lo que llevamos en AENOR 25 años haciendo en los comités de normalización. Somos además hemos sido la secretaría de los comités de accesibilidad al entorno construido en ISO a nivel internacional y de accesibilidad a las TICs, que es el caso concreto de esta tarde. Y también somos el medio para hacer oír la voz nacional en el nuevo proyecto europeo de diseño universal. Entonces, espero que esta conversación de hoy arroje un poquito más de luz sobre estos asuntos. Entonces, la nueva norma de accesibilidad TIC, la UNEN 301-549, que es de accesibilidad a los productos y servicios TIC, esta norma, el proceso empezó hace 9 años, en 2005, aunque en realidad la fase pura y dura de normalización, de hacer el borrador, empezó hace 3 años. Han participado bastantes organismos y es una de las cosas más importantes de este documento. Ha sido uno de los primeros documentos realizados conjuntamente por los 3 organismos de normalización europeos. Creo que sería muy importante también dar a conocer cuál es el objeto de esta norma. La estamos enumerando y nombrando, pero no estamos hablando de cuál es el enfoque de ella y creo que sería muy importante para orientarnos a todos. Fenomenal.
¿Esta norma de qué trata? Esta norma lo que trata es de definir los requisitos funcionales de accesibilidad aplicables a todos los productos y servicios que incorporan TIC. Está pensada para su aplicación en las compras públicas, pero también es válida su aplicación a cualquier otro tipo de usos, por ejemplo, para las compras en el sector privado. Es una norma muy generalista, se aplica al hardware, al software, a la comunicación bidireccional, al vídeo, a la web, a los documentos que no son web, al RTT, al acceso de servicios de emergencias. Y es un documento muy pensado en base a las prestaciones funcionales del documento. El documento está lleno de frases como cuando la TIC tenga X, entonces tiene que tener esto, tiene que proporcionar este servicio. Y es una norma muy verificable, porque la última parte del documento está llena de los ensayos, inspecciones, del modo de verificarlo. Y es una norma también, en lo que se refiere al entorno web, totalmente consonante con la WCAG 2.0, que luego nos explicará Charles. De hecho, el anejo A de esta norma es una reproducción íntegra de las WCAG 2.0, aunque luego en el cuerpo de la norma se estructuran de un modo un poquito distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta norma diferente a otras normas que tenemos ya de accesibilidad TIC? Lo primero, lo que estaba comentando antes, que es el fruto del consenso entre los 3 organismos europeos de normalización. CEN, que es la normalización de todo lo que no es eléctrico, CENELEC, que es de lo eléctrico, y ETSI, que es de las telecomunicaciones, se pusieron de acuerdo por un mandato que les dirigió la Comisión Europea. Han sido unos trabajos financiados tanto por la Comisión Europea como por la Asociación Europea de Libre Cambio. Les dirigieron este mandato de hacer este documento. Se involucraron 15 organismos de normalización europeos y luego por parte de ETSI, pues la crema de la industria, Adobe, Dell, IBM, Microsoft, Orange, RIM, y muchos que me estoy dejando ahora mismo en la cesta. Pues todos estos organismos, junto con además las alianzas con otros organismos relevantes del sector, como puede ser ANEC, que es una organización que defiende los derechos de los consumidores y en concreto de los usuarios, como puede ser EDF, que también representa a los usuarios, a las personas con discapacidad, como puede ser el organismo de normalización japonés, y con una presencia muy importante también, una influencia importante de la rama estadounidense por la coordinación con el organismo de normalización internacional, ISO-IEC, que es su coordinador, su antiguo convenor, que pertenece a Microsoft, era uno de los vocales, y luego también tenía mucho contacto con el USA Access Board por el tema de la coordinación con la sección 508 de su ley de accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, todos estos agentes y otros que me voy dejando de citar se pusieron de acuerdo, y además organismos que no trabajan igual, unos trabajan en función de representaciones nacionales, como pasa con AENOR, o sea, con CEN y CENELEC. AENOR es la voz española en los organismos de normalización europeos, y sin embargo otros como ETSI funcionan por representación directa de sus vocales, que son las empresas, la industria. Todos estos organismos se pusieron de acuerdo en hacer este documento, que yo creo que es de mucho interés. Esperamos que tenga varias repercusiones legales. De momento ya está citada en el borrador de la propuesta directiva para la accesibilidad de los sitios web en los organismos del sector público. También ya hay referencia, luego toda la ley que haya de referencia a la accesibilidad de los productos y servicios en la legislación europea. Pero en concreto ya se está citando ahí y no sabemos si citará en algún sitio más. Simplemente comentar la gran influencia española de este documento desde la Comisión Europea, que de los 4 oficiales de la Comisión Europea que participaron en el proyecto más directamente, 3 de ellos son españoles. Este organismo tenía un presidente y 2 vicepresidentes, ambos españoles, Cristina Rodríguez Porrero, la anterior directora de CEAPAT, y Óscar Querol de AFME. Y luego también la secretaría la desempeñaba AENOR,
y además hubo varios expertos españoles, entre ellos Loy Martínez Normand, que fue uno de los expertos que participaron en la redacción de esta norma, y luego en los documentos que la acompañan hubo otro equipo de trabajo de CEN que estuvo bajo responsabilidad de José Ángel Martínez Usero como líder de ese proyecto. Con lo cual, la verdad es que estamos muy contentos de que España tiene un papel tan activo en el proceso de este documento. Muchas gracias, Fernando. Loic, sí que me gustaría, por favor, que nos hablaras de esta misma norma desde un enfoque más práctico, más desde el punto de vista del usuario, del enfoque de hacia qué mercado y cuál es el objetivo de la misma, y aprovechar tu experiencia en ese ámbito. Muchas gracias, Isabel. Gracias, valientes, por estar aquí a estas horas en Málaga con el sol que hace fuera. En fin, muchas gracias. A ver, yo he participado en este mandato desde que empezó el trabajo técnico en el 2007, en las dos fases que ha tenido. Y bueno, hablando ya en concreto de la norma se desarrolló inicialmente con la idea de ser una herramienta para que las administraciones públicas sepan lo que tienen que exigir cuando van a comprar productos y servicios TIC que sean accesibles. Y por lo tanto la norma tiene que tener un carácter muy general y tiene que valer para cualquier cosa, desde televisores, teléfonos móviles, tabletas, el contratar el desarrollo de una página web, cualquier cosa. Que fue uno de los problemas reales que se ha tenido en el desarrollo, es cómo abordar ese enfoque. Es un documento grande y relativamente complejo. Tengo aquí unas pequeñas estadísticas. Tiene más de 130 páginas, como 13 capítulos principales, de los cuales 9 de esos capítulos tienen los requisitos. Si no los conté mal, los requisitos andan más de 200 requisitos y 20 y tantas recomendaciones. Y como ha dicho Fernando, la idea fundamental es que todos los requisitos están creados para ser fáciles de utilizar dentro de lo que cabe en un proceso de compras públicas, de tal manera que los requisitos se puedan extraer del documento y utilizar en un pliego de condiciones sin contexto. Entonces, por eso todos los requisitos tienen sus propias condiciones de aplicación. Y algunos dicen, cuando el producto ofrece comunicación bidireccional por voz, entonces tiene que hacer esto. Y cuando es capaz de reproducir vídeo, entonces tiene que hacer esta otra cosa. Y cuando tiene botones, tienen que hacer esta otra cosa. De tal manera que en función de cómo sea el producto o servicio que se va a adquirir, se puedan seleccionar esos requisitos. Esto tiene su complejidad y es algo que, por desgracia, en el tiempo de desarrollo de la norma no se pudo completar y no está formada parte de la norma, y es el proceso de tomar una decisión sobre cuáles de esos 200 y pico requisitos se aplican a una compra pública concreta. Pues es un proceso que no es obvio ni elemental, por desgracia. Hemos hecho todo lo posible para que fuera fácil de entender, pero es bastante complejo. Entonces, una de las cosas en las que en mi universidad estamos trabajando últimamente es precisamente tratar de simplificar un poco ese proceso, dando una especie de preguntas clave para ayudar a seleccionar más rápidamente bloques de requisitos que en principio podrían aplicarse a una situación concreta. Entonces, esa idea, por ejemplo, podemos preguntar: ¿el producto ofrece comunicación por voz? Y un producto que ofrece comunicación por voz puede ser un teléfono fijo, un teléfono móvil, puede ser una aplicación de voz IP que funcione en un ordenador personal o en un teléfono móvil o en una tableta o en el frigorífico, nos da igual. Entonces, cualquier producto que ofrezca comunicación por voz tiene una serie de requisitos de accesibilidad. Uno de ellos es que tiene que ofrecer la posibilidad de comunicación de texto en tiempo real para las personas sordas. Algún otro tiene que ver con la capacidad de conectarse con audífonos, si es un producto hardware. Y entonces, así es un poco como se maneja la norma. Hay una parte, como ha dicho Fernando, que tiene mucha relación con las pautas de accesibilidad ya conocidas del mundo web, que es, si el producto o servicio es web, simplemente lo básico es que la norma dice aplíquese lo que ya existía antes, que son las pautas de accesibilidad continua web en la versión 2.0, pero además
esas mismas pautas son la base de los requisitos de accesibilidad que se aplican a documentos electrónicos tipo PDF u otro formato, y también a la interfaz de usuario del resto de aplicaciones que no sean web. Todas tienen ese conjunto central de requisitos de accesibilidad parecidos, hubo adaptaciones, pero son parecidos, por lo tanto es fácil aplicarlos en un mundo como el de hoy, en el que las fronteras entre una aplicación normal, una aplicación web y un documento son muy difusas. Por eso estaba la idea de que fueran requisitos comunes. Y entonces eso es en lo que estamos trabajando, con la idea de que en realidad el mayor problema que tiene, o la realidad, es que la norma, casi todos los requisitos se pueden aplicar a casi cualquier producto y no depende del nombre que tenga ese producto ni del tipo de producto que sea, sino depende de lo que haga y de lo que permita hacer a sus usuarios. Y eso es lo que de verdad dirige la estructura de la norma y cómo se puede aplicar. Y de momento, por mi parte, para introducción ya vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Loic. Por lo que hemos visto hasta ahora, existe no solamente una oportunidad, sino una necesidad de cubrir una ausencia o una carencia que había, sobre todo en el ámbito de la contratación pública, para todo lo que tiene que ver con la tecnología TIC o con el mundo TIC, para asegurar su utilización y uso, en definitiva, de manera global, vamos a decirlo así. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista del V3C, va a ser Charles quien nos introduzca en otro tipo de desarrollo, otro tipo de actualización y estandarización y otro tipo de tecnología o reglamentación tecnológica en el mercado. Charles. Buenos días. Si hablo, ¿eso se oye mejor? Sí, tengo como unas transparencias. Soy de Yandex. Si no saben qué es Yandex, es un buscador. Puedes ir a yandex.com y buscar. Y en Rusia, Yandex es lo que Google está en España. Y bueno, hablo de unas ideas del consorcio web, el W3C, que hace cosas como HTML5, y de Schema.org. Y es como todo el otro lado de estandarización, de hacer normas, porque son grupos industriales, no tienen ningún poder legal, ni tienen una existencia jurídica. Son grupos donde los que hacen la tecnología, los que hacen los productos, discuten o se ponen de acuerdo en cómo vamos a evolucionar la tecnología, de lo cual los estándares, las normas oficiales hablan. Y unos ejemplos del consorcio web, que empezó haciendo HTML, que es la base de la web, ahora está trabajando mucho en privacidad, de permitir al usuario a decir, oye, yo tengo aquí una cosa que me identifica, pero yo quiero ejercer mi derecho legal de decir, no me sigues. Y ponemos una cosa en los navegadores para facilitar ese proceso en tu interacción de sitios. La industria automovilística está conectándose a través de la web. Entonces van a ese consorcio industrial para hablar con los fabricantes de productos, de navegadores, de todo eso. Otras cosas. Unos puntitos, el HTML5, que es la nueva evolución de HTML, está hecho. Para los que siguen este proceso, ha sido larguísimo. Empezó hace 10 años. Escribir lo que es HTML5. Todavía queda un ratín de trabajo administrativa, publicitaria. Seguro que habrá un anuncio oficial, pero en semanas, no en meses. Ya está, y el trabajo está hecho. Y tiene unos cambios grandes. No voy a profundizar mucho en ellos ahora, porque queda mucho trabajo para hacer.
va a ser un HTML 5.1 o 5.2, o sea, los números son para los de marketing, que va a tener aún más capacidad, aumenta la accesibilidad. Una de las cosas críticas para el consorcio web, que trabaja a través de los industriales, los Google, los Yandex, los Microsoft, IBM, Mail.ru, hablando juntos, pero también organismos de investigación, organismos del gobierno y individuos. Mucho del trabajo real de definir la tecnología de la web se hace por 1 o 2 o 3 personas que dicen, bueno, así vamos a hacer una cosa, vamos a definirlo, y trabajan básicamente como individuos y tienen la misma voz. La discusión está muy basada en nivel técnico y en convencer a la gente del argumento técnico. No es mi poder oficial, tiene un aspecto de poder en mercado. Cuando Google, que tiene control sobre mucho de lo que vosotros hacéis, dice vamos a permitir o no permitir tal, eso, tanto que siguen usando Google, es una realidad del mercado y de las posibilidades. Entonces, este poder del mercado hemos dado nosotros y está reflejado en los resultados, pero en general no. Voy a hablar de 2 cosas pequeñas. Uno es una especificación, una cosa que se llama long desk. Es una manera de agregar una descripción de una imagen a la página. Tengo un ejemplo aquí. Tengo un dibujito muy bonito, lo típico de todas las ponencias, pero no todos pueden leerlo. Con lo cual tengo una descripción. No voy a leer porque no importa el contenido, pero esta es una cosa técnicamente súper sencilla. Estaba en HTML4 hace 15 años. Los que empezaron a hacer HTML5 lo quitaron. Tuvimos que volver y decir, oye, eso es necesario por algunos usuarios, como podemos imaginar. Vamos a hacer un estándar específicamente para eso. ¿Qué hicimos? Que era ahora que Apple está diciendo, no, eso no debe estar, no debe existir. Y en el consorcio web hay un proceso donde Tim Berners-Lee, el creador de la web, al final mira los argumentos y va a ver lo que dice Apple y lo que digo yo, que hago la especificación, y los demás. Supongo que sabremos en una semana. He visto todos los argumentos, no me parece que tienen ningún sentido, ni entiendo una razón comercial detrás. Pero sí pueden decir, y es una cosa que así funciona el consenso, ¿no? Así conseguimos resultado. El otro ejemplo que iba a poner es Schema.org, que es un grupo distinto. Schema.org es para describir páginas o lugares o cosas específicamente para los buscadores. Está controlado por Yandex, Google, Yahoo y Bing, y punto. Toda discusión en público, todo control para los usuarios, los industriales que van a dar sus resultados en función de el uso. Hacemos hoy una experiencia en describir la accesibilidad de lugares físicos. Y va a ser muy sencilla. Va a ser una tontería de decir, bueno, describo un lugar como este espacio y digo, hay acceso por sillas de ruedas, salvo a la sala ahí, que no funciona el ascensor. Lo interesante es que tenemos ya, después de 2 años, 1/4 de todas las páginas de web usando Schema.org. O sea, no es un estándar de ningún
nivel, pero está usado por más que cualquier estándar, en realidad. Ese proceso tiene un impacto en la web real y así es lo que aportamos al proceso de estandarización oficial. Cualquier proceso, cualquier desarrollo de estandarización, ya sea desde el punto de vista de la necesidad o del ámbito de la administración pública, como ya sea dentro de los procesos industriales y los sectores industriales, con la aplicación de determinadas herramientas de fácil incorporación, se trata de procesos muy dilatados. Estamos hablando de 9 años la estandarización o los comités de trabajo y los comités técnicos para la normativa, para la AEN, al igual que de 10 años hablando de HTML5. A mí me surge una pregunta. ¿Qué estamos haciendo para que luego, una vez que las normas ya estén publicadas, sean conocidas, sean aplicadas y evidentemente el mercado, los agentes, sepan exactamente qué tienen que hacer? Vais contestando. ¿Yo? Vaya pregunta. ¿Y cuánto dices que tenemos para hablar de esto? A ver, todo depende muchísimo del tipo de norma. Una cosa es la norma europea de requisitos de accesibilidad para compras públicas financiada por la Comisión Europea y que va a tener todo el peso detrás de la Comisión Europea para darla a conocer, porque además terminará siendo de obligado cumplimiento en todos los países miembros y por lo tanto todo el mundo tendrá que conocerla. Otra cosa es una especificación más industrial tipo esquema.org o incluso HTML5 que viene de la industria, que si se hace bien y los agentes activos de la industria están trabajando en esa propia norma, van a usarla. De hecho, HTML5 se ha ido usando aunque no está oficialmente acabada y los navegadores web lo reconocen a trozos o casi. Y quiero decir que ha ido en paralelo el desarrollo, con lo cual se conoce. Y luego hemos tenido la triste historia de las normas de accesibilidad de antes, que no tenían ni apoyo de la industria ni apoyo institucional, que se hacían con mucho cariño y mucho amor, se publicaban y nadie nos hacía ni caso. Eso depende. ¿De acuerdo? En la situación en la que estamos ahora, pues la norma europea de requisitos de accesibilidad TIC es notoriamente conocida por la industria y por los agentes y va a ser de obligado cumplimiento y por lo tanto no va a haber ese problema. A lo mejor sí hay ciertos matices de interpretación y estarán todos los abogados detrás de la norma viendo todas las comas a ver por dónde me puedo escapar. Para eso les pagan, pero no será el problema. Y en normas de la industria, tal como se están haciendo hoy en día, hay una participación muy activa de la industria directamente implicada y por lo tanto ellos mismos las están usando. O sea, cuando se discuten cosas de características de HTML5, hay los 2 o 3 fabricantes de navegadores web que están detrás implementándolas diciendo no, esta es mejor, esta es peor. Se está probando en la práctica, no son normas de solo papel. Entonces se tiende a conocer y utilizar. Bueno, por un lado, cuando hablaba antes de 9 años en todo el proceso, incluyendo el trabajo prenormativo, pero una norma europea tarda 3 años en salir. Y en el nacional tarda lo que quieran los expertos que salga. Hemos sacado normas en 6 meses y hemos sacado normas en años. Pero tarda lo que quieran. Lo bueno que tiene una norma, que a lo mejor no es tan ágil la redacción como cuando solo están las empresas o el sector, únicamente los expertos en la materia, cuando están involucrados, que seguramente la redacción sea menos ágil, seguramente el resultado no sea el perfecto, porque llegar a consensos al final siempre significa muchas veces quedarte sin la mejor solución. Muchas veces vas a la solución en la que pueda haber un acuerdo, en la que todas las partes puedan vivir con ella, que es lo que muchas veces decimos, I can live with it. Pues entonces es verdad que suele ser un plazo algo más dilatado y lleva la exigencia de los acuerdos, pero lo bueno que tiene también es que al estar sentados en la mesa, tanto industria como usuarios, como administración, como otras partes interesadas, sí que te garantiza el que por lo menos esas partes interesadas ya están involucradas y ya lo conocen. La otra parte
pues importante por la difusión y que el mismo sector apoye esas normas que ha hecho. Al final, todo depende del sector. Si el sector considera que ese documento que ha producido es de interés, él mismo lo va a potenciar o que se use con fines voluntarios mediante el la autodeclaración, mediante la certificación, o se lleva a la administración para que lo cite. Pero al final, si la norma del sector la ve como importante, como útil para ellos, la van a emplear. La prueba es que los mismos documentos, los documentos que ha citado, los protocolos que ha citado Charles, los documentos que ha citado Charles, no son obligatorios y todos los usamos sin saberlo. Sí, y eso es una parte importante de la pregunta, de la cuestión. Es que la industria mueve mucho más rápido que la ley, porque la ley sigue el deseo del pueblo entero en una democracia y la industria sigue el deseo del ingeniero del día. Y inventamos muchas cosas, de las cuales algunas son basura y tiramos mañana. No vale muy bien tirar leyes cada día y cambiarlos, porque toda la gente tiene que entender. Un poco dentro de los dos son las normas, que son en un sentido, un parte de la ley. La ley dice, da un estatus a las normas porque son el consenso de momento de cómo implementar lo que manda la ley para la sociedad. Mientras la industria está cambiando cosas. Hay un par de cosas importantes. Uno es que la industria tiene que mirar a la ley y pensar en qué están haciendo y si están realmente siguiendo. Lo que digo de privacidad es que hay en España leyes de privacidad que nos permite mucho derecho de la gestión de la información sobre nosotros. Y hay prácticas que no tienen nada que ver con eso, que la gente recoge información de la gente y lo guardan y lo usan como quieran, realmente sin cumplir la ley. Y la industria, porque estamos pensando en lo que estamos haciendo, no en las reglas que tenemos que seguir. También lo que hacen los políticos y los que hacen las leyes y las reglas es mirar a la industria, asegurar que la ley se aplicará al tecnológico, al desarrollo actual. Y las dos partes tienen una responsabilidad y porque trabajan de manera distinta no van a hacer lo mismo. No vale decir, no, vamos a pasar todas las leyes a los técnicos de la web. Que no, por favor, yo no quiero que todas mis leyes están decididos por unos chicos listos en Silicon Valley con barbas de hipster. Así no debe ser. Pero hay una cosa que ayuda, es que cuando, como dijo Fernando, cuando está desarrollando la industria, están usando sus productos, que la norma viene detrás de un proceso de concienciación por los que están trabajando en el campo, ¿no? Que la norma de accesibilidad tardó muchísimo más en formalizarse que el conocimiento de lo que mandaba por todos los que estaban ya trabajando, ya prestando atención. De hecho, fue resultado de su trabajo. Entonces, no viene de nada. Está bastante conocido y la distribución a toda la sociedad, eso es el proceso casi de cambiar leyes, de cambiar opiniones de la sociedad. Y vemos gran cambios de leyes que son apropiadas para hoy, que la sociedad no hubiera aceptado para nada hace 50 años. España hace 50 años, como todos sabemos, fue un país distinto y muy distinto. Así va el proceso, cada parte moviendo al ritmo
de su trabajo y de las necesidades que tenemos. Porque sí, queremos ingenieros que innovan mucho y rápido, pero políticos no tanto. Perdonad un momento, todos estáis viendo en pantalla una máxima que ha indicado Charles. Dice, no hay preguntas tontas, no preguntar es tontería. En cualquier momento, en cualquier punto del debate, por favor, sentiros libres si queréis hacer alguna pregunta, si queréis dirigiros a cualquiera de los miembros de la mesa. ¿Haces el inciso? Hola, sí. Uy, perdón, qué voz más alta. Bueno, primero un comentario y luego una pregunta para Charles. El comentario, bueno, yo hace casi 20 años empecé a colaborar con AENOR. Soy profesora de universidad y empecé a desarrollar como vocal varias normas, ¿no? Primer comentario, efectivamente, muchas veces las normas, el trabajo de los vocales, vamos a dejarlo claro, es voluntario y a veces una norma se puede extender en el desarrollo en el tiempo precisamente porque los que trabajan son voluntarios. Si no hay mucho agente profesional que está empujando o un agente, un stakeholder que esté interesado en que esa norma salga, pues lógicamente los trabajos se pueden hacer un poco largos, ¿no? Pero yo creo que esa independencia también es buena en el sentido de que, bueno, pues el resultado luego no suele estar tan favorecido por unas empresas u otras. Si bien es cierto que también yo he estado en normas en las cuales al final doy la razón, era un encaje de bolillos, había ya en el mercado varias soluciones profesionales, todas quieren ser conforme a ley y al final pues hacemos unas normas, no sé si de 130 páginas o por ahí, y al final son infumables para el nuevo que quiere realmente ver si, no para las empresas que han participado en la fase de la norma, ¿no? Que esos tenían claro que querían terminar con la norma ajustada, ¿no? Entonces, bueno, sí comentar que también en los últimos años yo intenté meter temas de accesibilidad en algunas normas y, bueno, mucho problema con los auditores. Es decir, cuando en España todavía el tema de la accesibilidad no estaba tan claro, aunque ya había normativa española, metíamos la parte de accesibilidad en otras normas de forma transversal y los auditores luego de AENOR, claro, te echan la bronca porque ha sido demasiado intenso en las especificaciones y las empresas tienen grandes dificultades para cumplir el nivel exigido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora comentáis lo que queráis. Y simplemente para Charles es una pregunta concreta. Yo estoy interesada en el tema de multimedia dentro de HTML5. No sé si es tu área de especialización, pero si puedes comentar un poco tema de reproductores de vídeo accesibles o cómo está el tema de la accesibilidad multimedia en HTML5, cómo ha quedado al final. Perdona, Charles, un minuto, quería hacerte una pequeña puntualización. Fernando quería, antes de cambiar de tema, también hacer una pequeña reseña, pero a mí me gustaría que quedara un mensaje muy claro. Y en este caso ya no estoy diciéndolo como moderadora de la mesa, sino como persona que cree en el mundo de la certificación y que cree en el buen trabajo y la labor de los auditores, porque esa también es mi actividad y en la que participo fundamentalmente. Nunca tenemos que tener miedo a lo que los auditores nos dicen. Los auditores están para ayudarnos y para crear valor. Y desde ese punto de vista, las interpretaciones, esto es como las leyes, ¿no? En definitiva, siempre decimos que las leyes se redactan y los jueces las interpretan. Pues aquí es igual. Las normas se redactan, las normas se aprueban, se publican y luego se aplican y se verifican. Yo creo que es mucho más sencillo y tienes toda la razón en un mercado voluntario. Simplemente quería decirte esa matización. Fernando, ¿Charles o Charles? Sí, había una pregunta. Bueno, la policía también están aquí para ayudarme y ayudar a todos en todos los países. Hay de todo, hay que reconocerlo. Bueno, vuelvo al tema de multimedia. HTML, hasta HTML4 fue hecho, concebido por documentos. Ya era usado por aplicaciones y era usado como un marco donde poner películas, multimedia, pero hablamos de los 90 y no había mucho, realmente no había mucha película en la web en los 90, no había Netflix, no había YouTube. Real Media fue
como hicieron la gente películas. Había unos pocos eventos en live streaming, como tenemos ahora, pero eso fue para los super frikis que sabían. Y no había muchos estándares para hacerlo accesible. Había mucho trabajo, ya. Todo lo que tenemos ahora se podía ver en los 90 y claro, casi todas las técnicas se podía ver en otra tecnología de los 80. No estamos inventando tanto que redescubriendo. Lo que ha pasado en HTML5 primero es que se ha cambiado el chip y se ha reconcebido todo en un base para hacer aplicaciones, ¿no? HTML5 y la web ya es un sistema operativo. Se puede hacer aplicaciones para eso y cualquier tipo. Y van desarrollando capacidades. Incluido fue desde 2007 lo de incluir vídeo, audio directamente en una página HTML como parte de la página, no como, porque antes fue, como dijo, un marco aparece aquí y hay un vídeo, vamos. Pues agregando eso, hemos podido agregar capacidades, por ejemplo, de poner 2 o 3 vídeos. En el técnico, cuando se define un vídeo en la página, se pone tracks, ¿no? Unas cosas que pueden ir en paralelo. El vídeo en sí, pero también, por ejemplo, unos subtítulos. Otro vídeo de lengua de signos. Una descripción audio, o 2 descripciones audio, o 40, que puedes elegir entre todas las descripciones audio por cambio de, no sé, voz, acento, actitud. Ya eso complica la implantación, porque una interfaz para elegir entre 20 descripciones no va a hacer muchos, pero seguro que existirá. Existirá en los vídeos que graban el ONU de sus reuniones en 6 idiomas y cosas así. Pues eso ha sido un paso. Otro, un trabajo que se llamaba SVG, que son imágenes vectoriales escalables. Es una tecnología más como HTML. Para los que no saben, cualquier persona puede escribir el código HTML en texto. Es un texto que puedes leer, una persona. Yo enseñé hace 15 años a la gente a hacerlo y es todo un día para aprender cómo funciona, cómo escribir e interpretar. A la base es muy, muy accesible en términos de trabajo y cognitivo. Las imágenes y los vídeos no lo son. Son como un objeto que es, aquí hay una imagen, un JPEG, una cosa que sacamos de la cámara o el teléfono y pongamos, y nadie puede mirar dentro del contenido del fichero y entender la imagen. La idea de SVG es, en vez de tener millones de puntos de color y el orden en donde van, que nadie va de eso mentalmente y reconstruir, es de crear imágenes por objetos, ¿no? Por bloques, y los bloques son líneas y círculos y elementos gráficos, pero se construyen los bloques y después se construyen como un Lego. El bloque tiene una descripción, puede describir qué representa o qué es, y construyendo haces un superbloque y un superbloque que permite agregar mucho más información, permite hacer una imagen que puede navegar, bueno, al fondo, que puede mirar en el código y ver cómo está construido, pero eso es muy incómodo. Es más fácil ya porque está escrito de la misma manera que HTML,
que se puede escribir por mano, y yo escribo SVG a mano de cero, creo imágenes, y se puede presentarlo de manera que está mucho más fácil para el navegador permitir a la persona a explorar la imagen directamente, interactuar, porque son interactivos, y parece más como parte del documento, que por casualidad su presentación por defecto es gráfico, pero es una estructura, una información que se puede presentar de otra manera. Charles es muy descriptivo, ya habéis visto, es capaz de mostrarnos y enseñarnos el lenguaje en un día de programación HTML. Cualquiera de nosotros podría escribirlo y vemos que a este paso cualquiera de nosotros podríamos construir un HTML. Muchas gracias, Charles. Fernando, por favor, luego me gustaría preguntar a Loic. ¿Tú querías decir? Un par de cosas en relación con lo que hemos estado hablando desde el punto de vista más general, sobre el tiempo de redacción de la norma y sobre eso de que no nos dejaban poner requisitos de accesibilidad porque eran difíciles. Es que eso no puedo con ello. Bueno, primero, sobre el tiempo de la norma tardó mucho en hacerse. Sí, pero que luego los quitaron, o dijeron que... Bueno, menos mal. A ver, la norma europea se ha tardado mucho tiempo, ha habido la mitad del tiempo de desarrollo ha sido estudio pernormativo, ver lo que había, cómo se podía planificar y pensar y diseñar la norma, etcétera. Pero lo que sí que se redactó la norma, y sabiendo cómo sabíamos que se estaba tardando tiempo y se iba a tardar tiempo en aplicar, es utilizar un lenguaje, yo lo llamo agnóstico desde el punto de vista tecnológico, se puede aplicar a tecnologías de hoy y en principio a tecnologías del futuro, porque hemos intentado no limitar las distintas soluciones de accesibilidad ni limitar tecnologías que existen hoy que a lo mejor pasado mañana dejan de existir. Entonces, en ese sentido, la norma está redactada para ser robusta en el tiempo y además, como toda norma oficial, tiene un proceso de revisión que tiene que ocurrir y cada X años se va a revisar y si se descubre que falta algo, sobra algo o hay que cambiar algo, se cambiará. Es otra parte del concepto de norma. Lo otro, ya desde el punto de vista filosófico, también esta norma europea, por ejemplo, tiene con mucha lucha contra la industria, porque siempre ha habido requisitos que no querían que estuvieran ahí, no tiene ningún requisito de accesibilidad que no sea viable tecnológicamente hoy. Iba a decir yo, ni hace 5 años. No hay nada ahí que no se pueda hacer. El problema es de voluntades, no es de problemas tecnológicos. O sea, si las cosas no son accesibles, no es porque no se puedan hacer más accesibles, a veces porque o no se conocen cómo hacerlas accesibles o simplemente no se quiere porque hay mitos de costes que no son ciertos normalmente. Por ejemplo, sé que en este congreso se han presentado soluciones de subtitulado automático por alguna empresa en alguna de las sesiones de ayer. O sea, por ejemplo, yo he visto que el subtítulo es algo como dicen, el subtítulo es carísimo, no se puede hacer, no se puede hacer. Y en la producción española tampoco, es que es inviable porque es que es carísimo aquello. Mentira. Yo lo siento, mentira. Tenemos un guión escrito, ya tenemos ahí mucha parte del texto, se graban 50 veces cada toma, se editan, se monta. Durante todo ese tiempo de producción es muy fácil y muy barato integrar a alguien que esté preparando los subtítulos a la vez que se está preparando el material. El problema es de procesos y de voluntades, no de que hacer cosas más accesibles sea caro. Con eso termino. Quería comentar 2 cosas sobre los requisitos, si son elevados o no son elevados. La libertad que da una norma es que, al no ser una ley, los requisitos pueden ser tan elevados como quiera el sector, porque al final no hay más límite que sea algo factible. O sea, nadie pone límites a esos requisitos. Y la otra, la transparencia. Aparte del consenso, la transparencia. Esta norma, la 301.549, al final, en la votación de encuesta, tuvo 421 comentarios, 80 de ellos de España, que éramos la Secretaría y que nos hubiera encantado despacharnos el documento rápido. De hecho, ahí está Cristina Rodríguez Porrero, que lidió durante 2 semanas con esos comentarios encerrados en Bruselas y en Niza, en Sofía Antípolis, para sacarlos adelante. Entonces,
esa transparencia da una garantía a la sociedad de que alguien ha estado detrás mirándolo. De hecho, las normas nacionales en AENOR siempre se han podido consultar en la última fase, en la información pública, pero desde hace poco se pueden consultar incluso en la red online. Cualquiera puede consultar los últimos documentos que se estén publicando y emitir comentarios. Otra cosa es que el comité luego cree oportuno aceptarlos o no, pero aún así los puede emitir y la otra parte, el comité redactor, tiene la obligación de contestarlos, tanto para aceptarlos como para justificar el rechazo. Entonces, esa transparencia da un plus de fiabilidad a la sociedad frente a ese uso de ese documento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? A mí sí que me gustaría que pudiéramos compartir lo que es la geografía. Es decir, estamos hablando de una norma que es de carácter y de ámbito europeo para regular un determinado funcionamiento, pero evidentemente yo creo que una norma, para que tenga éxito, no solamente es una cuestión de concienciación y de uso, sino también es de transversalidad y geografía. ¿Hay algún tipo de trabajo desarrollado para colaborar con otras organizaciones iguales o similares en otras geografías, como pueda ser Estados Unidos, mundo asiático, Rusia, no sé? Tuvimos en la redacción, al anterior convenor del Grupo Internacional del Strategic Advisory Group on Accessibility, y luego, por otro lado, hay algunas voces que quieren elevar el documento de europeo a ISO. Todavía no se han concretado y no hay ninguna propuesta definitiva en la mesa, pero sí que hay voces ya, sobre todo de los miembros de ETSI, que están a los dos lados del charco, de tratar que hay una norma que se pase a internacional. El problema que hay es en las revisiones, que cuando toque una revisión, ¿quién hace la revisión? ¿Europa o ISO? pero es otra guerra. O sea, un poco más entrando en detalle, ha coincidido que cuando Europa lanzó este proceso de redacción de la norma de accesibilidad para compras públicas, en Estados Unidos empezó su proceso de revisión de su ley actual de accesibilidad en compras públicas de ética accesible, y se ha intentado, dentro de los límites de la legalidad vigente, coordinar el esfuerzo con Estados Unidos para que los contenidos sean lo más parecidos posibles. Hasta donde ha podido ser, porque su proceso de Estados Unidos es totalmente diferente al europeo. Nosotros teníamos unos plazos que ellos no tienen, ellos tienen que responder ante el gobierno federal, aquí eran los organismos de normalización. Entonces, al final ha ocurrido que la norma europea ha salido antes, pero siempre se ha mirado mucho y con mucho cuidado lo que se estaba haciendo y los borradores que salían en Estados Unidos de su documento equivalente, para que fueran lo más compatibles. Estamos en TIC, que es un mercado global planetario, no ni siquiera ni europeo en Estados Unidos, y los representantes de la industria que estaban en el esfuerzo europeo eran internacionales, no eran solo europeos, y se ha tenido especial cuidado en tratar de hacer eso que tenga visos de poder aplicarse internacionalmente igual. Luego, obviamente, como cada proceso termina en unas fechas diferentes y con impactos diferentes en distintas entidades, pues a lo mejor el resultado final no va a ser igual en todos los sitios, pero sí que se creó con esa idea. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una perspectiva. Fernando dijo antes que la transparencia es la garantía a la sociedad española, que las normas sirven a la sociedad. Es un parte de la capacidad de garantizar. Hay que mirar dentro de la transparencia y ver qué está pasando. Porque en mi entorno se llama la ley de Connolly. Dan Connolly, que escribió el HTML2, que dijo: el que hace el trabajo impone la regla. Y en normalización es así, que todas las grandes empresas que están participando en un proceso de consenso hacen un consenso básicamente entre los participantes. Y claro, que todas las grandes empresas de Estados Unidos no tienen más en mente que
beneficiar a la sociedad española. Pero se podría imaginar una situación donde todos los que proporcionan los servicios que usamos ni son sujetos a la ley española o básicamente que su gran mercado tiene reglas diferentes y no hacen productos que cumplen las normas locales. Y en esa situación o tenemos la amenaza de decir, bueno, vamos a seguir lo que dicen los grandes, porque dicen no vamos a proporcionar eso y no hará un producto que cumple las normas. O podemos ver la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver un mercado, vamos a ver una cosa que responde a la necesidad de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro continente, y hacer algo nuevo, algo diferente. Es que la realidad, hay actores en la normalización que sí están empujando en direcciones que básicamente son más rentables para ellos, ni más ni menos. Están ahí para ayudarse. Están restringidos por la presencia de sus competidores y por la transparencia que permite a los otros demás a decir, oye, si estáis cocinando la cama para todos los demás juntos, eso es lo que se llama en Estados Unidos un cartel. Eso es un comportamiento anticompetitivo ilegal. Si estáis discutiendo y llegando a un acuerdo que más o menos deja todo abierto, eso es lo que esperamos de hacer una norma. Pero cuando llegamos a comprar los productos, igual no hay, porque la norma puede decir lo que vamos a comprar, pero no dice que tal empresa debe crear ese producto. No puedes forzar a una empresa a crear un producto, solo puedes crear oportunidad. Y a veces tenemos que coger más las oportunidades, en vez de dejar todo de venir del otro lado del Atlántico o de China. Tenemos capacidad de crear mercados y de ayudarnos. Y eso sí es un parte importante del proceso, reconocer nuestra capacidad para desarrollar, como autodesarrollo y para liderar, porque es un proceso global de negociación y renegociación. Antes de finalizar, me gustaría que cada uno de vosotros, no sé, ¿no hay preguntas? Sí, Juan Carlos. Muchas gracias, Isabel. Enhorabuena a los ponentes y muchísimas gracias por acercarse al Congreso del CENTA aquí. Mira, es un comentario y una reflexión, nada más, ni muchísimo menos una crítica. En esta sala hay una persona ciega que está a mi derecha, que es amiga, aunque a veces discutimos, se llama Lourdes Perea, Lourdes González Perea. Hay una amiga que he hecho en el Congreso, que es casi ciega, que está en primera fila, y yo voy en silla de ruedas. El resto no veo que les pase gran cosa. Puede tener vicios ocultos, pero vamos, aparentemente no les pasa. Vamos a ver, por supuesto estoy a favor de la certificación. De la certificación y accesibilidad tecnológica, la verdad es que tengo mis dudas, muchas dudas, o prácticamente todas las dudas del mundo. Para mí lo único que me preocupa ahora mismo en lo referente a la tecnología, accesibilidad tecnológica, no me refiero física ni otro, es el acceso a los contenidos, como bien decía, a los contenidos y a poder usar los contenidos, que me parece que está empezando a ser la gran parte olvidada de la tecnología. Por lo demás, pues mira, yo puedo decir que como usuario de silla de ruedas y como amigos que tengo ciegos y sordos, pues la verdad es que cada año estoy esperando que lleguen las 3 grandes ferias tecnológicas, la de CES, la del IFA de Berlín y ahora los coreanos, la que está celebrando en Japón, para ver los nuevos avances que hay. Porque en 10 años han hecho más por la accesibilidad que todas las certificaciones. Yo prácticamente en 10 años
Mi vida como persona con discapacidad ha cambiado completamente. Ahora soy prácticamente autónomo, salvo en la parte física, evidentemente. Tengo teléfonos que me hablan, que me escriben, que me contestan. Tengo teléfonos que pueden hacer tabletas que puedo utilizar en movilidad. Las televisiones año a año avanzan y puedo manejarlas con la voz, con los pies, pasado mañana con las orejas, seguro. O sea que la capacidad de adaptación a las capacidades de las personas cada vez es mayor y lo está haciendo la tecnología. Porque en lo que las certificaciones y los comités se ponen de acuerdo, por ejemplo, para hacer un cargador accesible, la industria tecnológica ya me ha sacado el cargador de inducción que no puedo manejarla en mano, lo dejo ahí encima y me lo carga. Bien, entonces creo mucho más, evidentemente, en la industria tecnológica. Quiero que trabajen para ejecutivos, porque como los ejecutivos tienen las dos manos ocupadas y están mirando con un ojo a un lado y con otro, van a sacar recursos que seguro que para personas que no pueden mover nada les sirve. Creo mucho más, es duro decirlo, pero creo mucho más en la industria tecnológica, en los Samsung, en los Toshiba, en los Fujitsu, en los Apple, en los Google, que en los comités de certificación tecnológica, insisto. Y eso que lo considero necesario. Esta mañana ha habido una mesa muy interesante de coches inteligentes que no son una promesa de futuro, pero el futuro en tecnología son 5 años, que van a hacer posible que muchísimas personas con distintas capacidades, o personas ciegas, con discapacidad sensorial, incluso intelectual, puedan ser prácticamente autónomos en su deambulación por la ciudad. Eso es un salto, y eso no lo va a hacer. Cuando haya coches de estos, empezarán los comités de certificación. Y luego ya los coches volarán. Entonces, es una reflexión nada más, que a mí me preocupa como persona con discapacidad. Porque 10 años en una persona con discapacidad significa perderte, por ejemplo, en un niño toda la etapa escolar. Significa que en 10 años el mercado de trabajo ha cambiado de arriba abajo. Y 1 hora para una persona con discapacidad corre muchísimo más deprisa que para cualquier persona que la puede recuperar la hora siguiente. Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, es una reflexión para considerar y tener en cuenta, porque lo que dices es absolutamente cierto. Los procesos de maduración, lo hemos comentado al principio, y de elaboración resultan muy dilatados, incluso en una sociedad, no solamente una sociedad particular de un país, sino una sociedad globalizada en un contexto o en el contexto más universal, resulta cuando menos sorpresivo, vamos a decirlo así. Comparto contigo la opinión. Me gustaría cerrar, luego voy a hacer yo un pequeño apunte sobre tu reflexión, pero me gustaría que nuestros ponentes, y para cerrar y como broche final, pues en 1 minuto, 2 minutos cada uno de ellos, para cumplir con el tiempo previsto de nuestra mesa de debate, puedan dirigir unas palabras a los asistentes de la usabilidad, la practicidad y sobre todo el futuro del mercado en el que nos estamos moviendo y de la usabilidad y la accesibilidad para la sociedad en general y para ellos en particular. Fernando. Bueno, simplemente decir que desde mi punto de vista la normalización es un motor de innovación, se apoya en otros gigantes que han ido antes de ellos, pero sigue siendo un escalón. Esta norma tiene mucho recorrido por delante, de hecho está siendo también el motor de nuevos desarrollos normativos ahora mismo, tanto de documentos nacionales como de documentos internacionales. Y nada, entonces en los comités de normalización trabajamos por conseguir hacer esos documentos que ayuden a que esa tecnología realmente responda a lo que nuestra sociedad espera. A ver, que me habéis dejado poco tiempo y no puedo no contestar la reflexión de nuestro último participante en la sala. Esas industrias tecnológicas que han hecho soluciones accesibles han hecho porque había una norma que les decía que tenían que hacerlas y si no, no iban a comprar sus productos al gobierno federal americano. En muchos casos sí. Empezaron a trabajar en esa línea porque tenían que hacerlo, porque si no, el gobierno federal americano no les iba a comprar sus productos. En general, todas empezaron así. Otra cosa es que luego, en algunas industrias, determinados altos cargos se convirtieron en
como decir, evangelistas de la accesibilidad, y entonces esa empresa tiraba de la accesibilidad y la presentaba públicamente, y otras que iban detrás de la competencia seguían el carro. Y otra cosa también es cierto que a veces por accidente soluciones pensadas para otra cosa terminan beneficiando de la accesibilidad. En general suele ser al revés. O sea, normalmente son las soluciones que pensadas para accesibilidad, como la síntesis de voz que tienen todos los GPS de los coches que ahora usamos todos, pero no es esa dirección. Y eso son la contestación. Otra cosa, ya más al grano para conclusiones, la norma está ahí, esperaremos que se use bien, que no está en nuestras manos de los ningunos que estamos en esta mesa, y que cualquiera que tenga dudas al respecto, pues, es fácil localizarme. Estoy en todos los sitios, tengo una huella digital gigantesca, o sea que es muy fácil encontrarme. Muchas gracias, Loic. Charles. Pues voy a contestar a Loic. Es que hay mucho desarrollo de accesibilidad, básicamente forzado por el gobierno americano, básicamente forzado por el Department of Defense y Veterans Aid. El gobierno americano produce muchos discapacitados, ex-soldados, en números que tienen poder político. Y sí, eso es un impulso. También la accesibilidad y los retos de la gente son en sí un motor de innovación. Son en sí un tema que vienen muchos emprendedores, hacen proyectos que empiezan en accesibilidad y después se dice, oye, la capacidad de poner mi libro en una pantalla, que lo lee el ordenador y que se puede entonces leerlo en voz alta a mí, que hizo Ray Kurzweil hace casi 40 años para los ciegos, es una cosa que tiene mucha aplicación. Por ejemplo, en el nuevo coche conectado e inteligente que vendrá en el garaje de los ricos muy pronto, y en el mío cuando está ya usada. Pues hay esas dos líneas. Hay lo de la norma y de la normalización y detrás de eso de la ley, del cambio de sociedad en su sentido de qué son los derechos humanos y cómo debemos cumplirlos. Y también hay lo de gente normal, gente de, como dijo Juan Carlos en otra cosa, gente de carne y hueso, que ven un reto, un problema, un desafío y dicen, oye, igual podemos hacer algo mejor. Y eso es un motor para las normas, porque cuando tenemos más capacidad de resolver problemas, cuando la industria puede proporcionar nuevas capacidades, podemos cambiar las normas y decir cosas que no pudimos ni soñar hace 10 años, ya deben ser normas, ya deben ser una cosa para todos. Muchas gracias a todos. Antes de finalizar, me gustaría concluir con que efectivamente las normas al final acaban siendo resultado de una carencia de la sociedad en la que nos desenvolvemos todos. Si la sociedad se desenvolviera de una manera mucho más universal, seguramente habría muchísimas normas que no tendrían sentido o no tendrían contexto. Tendríamos que ir hacia otros motores de innovación para generar otro tipo de normativa que nos ayudara. En definitiva, es una autorregulación de una carencia que se produce y que afortunadamente, y gracias a la concienciación y gracias a la innovación y gracias a la involucración de muchas personas de carne y hueso, independientemente de si tienen algún tipo de capacidad diferenciada o diferente, afortunadamente se está moviendo desde las distintas organizaciones, entidades, grupos de interés, comités técnicos, la universalidad y la potencialidad, el potencial uso, porque sobre todo no nos podemos olvidar de los usuarios. Todos somos usuarios en una determinada medida y todos tenemos que poder tener opción al uso de lo que se nos ofrezca, cualquier bien o servicio, en definitiva.
Y sí que me gustaría concluir con un mensaje muy positivo. Creo que en cualquier caso, y como reflejo de la sociedad, es muy importante orientarnos siempre hacia la mejora, y la regulación, medidos en términos de mejora y enfocada a un resultado de mejora, va a ser siempre un bien social, va a ser siempre una mejor situación. Ahora, eso sí, yo me comprometo, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que 9 años, 10 años, son muchos años. Es verdad que hay muchos intereses y eso hay que conciliarlo y equilibrarlo, pero son muchos años. La nota positiva es que coexisten y se permite el uso, aunque no haya una formulación definitiva. Ya hemos visto que se pueden utilizar determinadas aplicaciones y se pueden utilizar determinadas ventajas que se están moviendo en la industria. Bueno, ya se pondrá orden, pero por lo menos ya existe el primer punto. Muchas gracias a todos. Quisiera dar las gracias también, para finalizar, a todos vosotros que estáis aquí y que habéis sido asistentes de esta mesa. Me gustaría que hubierais disfrutado y hubierais aprendido y os llevarais una sensación de, bueno, nota positiva. Esto es un punto hacia adelante. Y sobre todo dar las gracias también a nuestra Fundación CENTAC, que nos facilita este tipo de congresos, y al Ayuntamiento de Málaga por brindarnos estas instalaciones donde hemos estado francamente cómodos. Muchas gracias a todos.